Hola, estimado profesor. En esta ocasión vamos a exponer sobre el tema de conferencia de prensa. Los integrantes somos Arturo Guerrero, Luciana Peláez y quien les habla, Amy Chu. Para comenzar, ¿qué es una conferencia de prensa? Una conferencia de prensa es una ocasión donde el organizador tiene un conversatorio con los periodistas. Existen varios tipos de conferencia, las cuales son formal. Lo más importante de estas es que se organizan dentro de una sala de conferencias. Las informales pueden ser en las calles o fuera de estas salas. Otro tipo es el espontáneo. Se puede originar de alguna noticia y se pueden expresar los sentimientos o deseos de cierta persona. Por ejemplo, el premio Nobel puede tener una conferencia de prensa y le pueden preguntar los periodistas sobre cuáles son sus sentimientos o visión a futuro. Y por último tenemos el tipo de conferencia programada. El portavoz es de un cargo público, se da en un horario determinado y es conocido como reunión informativa o como briefing. Un ejemplo puede ser cuando el presidente del país da un mensaje a la nación. Las principales características que tiene una conferencia de prensa son que la comunicación es bidireccional, es decir, el portavoz se comunica con los entrevistadores. La siguiente es la divulgación rápida de información. Los medios de comunicación escuchan la noticia de manera simultánea, es decir, que todos pueden enterarse de lo que está queriendo decir el portador en un mismo tiempo. Y el cuarto es que este puede ser un instrumento ofensivo o defensivo, según el objetivo que tiene cierta conferencia. Luego tenemos la planificación y realización de una conferencia de prensa. Lo primero que debemos de hacer es pensar si es que debemos o no convocar una conferencia de prensa. Esto es muy importante y sobre todo lo esencial es la noticia en sí. Y tampoco se debe de desperdiciar el tiempo de los periodistas, ya que este es valioso y pueden aprovecharlo para redactar sus noticias u otras cosas. Mi nombre es Luciana y ahora hablaré de las consideraciones que se deben tomar en cuenta. La primera es saber a quién convocar. Se deben convocar a todos los medios de comunicación que estén interesados en el tema que se va a tratar. Además, ninguno debe ser ignorado, pues se puede convertir en un enemigo para los organizadores. La segunda es la fecha que se va a dar la conferencia. La más ideal es un día donde no haya otra conferencia u otro evento que sea de mayor importancia. Además, se deben evitar hacer las conferencias los lunes y los viernes, ya que los lunes se suelen desarrollar reuniones de redacción o de planificación de la semana y los viernes se suele cerrar las ediciones del fin de semana. En el caso de la hora, lo más recomendable es hacerlo en la mañana, ya que los periodistas están listos para elaborar la información a partir de la primera hora de la tarde luego de la conferencia. Además, según Vázquez Burgos, considera que la hora ideal es las 11 de la mañana. Se debe tener en cuenta que el orador no debe intentar hablar de manera extraoficial, es decir, más allá de lo que está en la declaración, y además este no debe mentir nunca. En cuanto a la preparación del escenario, los encargados de la organización de la conferencia son los relaciones públicas. Ellos deben dar instrucciones al portavoz y además tienen que realizar los preparativos. Entre la lista de preparativos, también conocida como Bulldog Reporter, están el buscar el lugar adecuado, la fecha y la hora. Además, se debe enviar la convocatoria entre 6 a 8 semanas de anticipación. Se debe verificar que la conferencia se dé sin ningún tipo de problemas y además se debe escribir una declaración para que el portavoz la lea en el momento de la conferencia. Si se va a dar algún tipo de material impreso, este se debe preparar con anticipación, al igual que el material visual que se hará en la conferencia. Además, se debe preparar la sala con anticipación y es por eso que lo más recomendable es llegar de 30 a 60 minutos antes para verificar que todo esté listo. Algunas consideraciones que se deben tomar en cuanto a los preparativos: está primero el ofrecer café o bocaditos como muestra de cortesía, pero esto no es de una manera obligatoria, es opcional. Además, no se debe servir alcohol y más cuando es una conferencia tradicional. También se puede dar de 2 a 3 minutos para las fotografías antes que empiecen las preguntas. Y los equipos electrónicos que se utilicen no deben obstaculizar a los periodistas. En relaciones públicas que esté detrás del escenario no debe cortar las preguntas
pronto. Y por último, si las preguntas son muy repetitivas, el Relaciones Públicas puede intervenir para así poder dar por finalizada la conferencia. Bueno, antes que nada, antes de continuar con la siguiente parte de la presentación, el que les habla es Arturo Guerrero. A continuación procederé a explicar los desayunos, almuerzos y cócteles de prensa. En primera instancia tenemos lo que son los desayunos de prensa. Esas son tácticas que poseen muchas ventajas para los profesionales de las relaciones públicas y de representantes en medios de comunicación. Dentro de los desayunos encontramos puntos importantes a considerar para poder realizarlo de una manera correcta, como por ejemplo la mayor ventaja es que la gestión es más fácil que una conferencia de prensa. Por otro lado, la mayor desventaja de este es que el número de asistentes es más limitado. Adicionalmente, la hora ideal para poder llevar a cabo este evento es entre las 10 y 10:30 de la mañana, con una duración de 45 minutos. Otros aspectos a tomar en cuenta es de que tienen las mismas exigencias que las conferencias, como por ejemplo el lugar, la fecha, el horario, la duración, los invitados, entre otros. También la disposición de las mesas, si es que hay muchas de ellas, y sobre todo es que en cada una debe haber un representante de la organización para poder conversar con los periodistas, sin dejar de lado también la entrega del material informativo adicional que es el final del evento. Pasando ahora con los almuerzos, las características de este es que el horario es menos propicio en comparación al desayuno. El número de los invitados es limitado. Eso se debe a que quieren cumplir con los objetivos establecidos. Las ventajas de realizar un almuerzo de prensa es de que tiene un ambiente de familiaridad. Hay más personalización de los contactos presentes en el evento. La identificación del interlocutor está ubicado en la mesa, es más fácil. Y el poder intercambiar información con el interlocutor se da de una forma más directa e informal. Por el lado de los cócteles deben ser seguidos de las conferencias de prensa. No debemos olvidar que sigue siendo un tipo de reunión, el cual implica una gran cantidad de invitados. En el caso de que se realicen discursos, los invitados deben escucharlo de pie, junto con el vaso en la mano. Y uno de los obstáculos más grandes de este es el horario, ya que usualmente se realiza en la tarde-noche. Pasando ahora a hablar de los inconvenientes de un cóctel, es que este posee la gran cantidad de personas y esa no facilita los contactos visuales. La elección del lugar puede ser tedioso, al igual que el costo puede ser un poco elevado. Tendría que existir un pretexto para convocarlo y la idea de que se tiene de un cóctel es frívolo y no debe ser comparada con una reunión de trabajo. Finalmente pasamos a las conclusiones. Es importante tomar muy en cuenta la planificación y los preparativos para poder llevar a cabo una conferencia de prensa exitosa sin que haya algún tipo de percance. Adicionalmente, tanto los desayunos como los almuerzos de prensa son alternativas más fáciles para poder organizar y al mismo tiempo esos pueden ser reemplazados por una conferencia de prensa. Gracias por su atención y con eso damos finalizado la presentación.